quisiera que pensemos un poco en el panorama general de este libro y las implicaciones que tiene. Este libro de Oseas, el libro del profeta Oseas, que encontramos en la sección de los profetas menores, nos muestra una ejemplificación de lo que es la relación del hombre con Dios, comparándolo con una relación de matrimonio. Donde en esta relación entonces Dios viene siendo ese esposo que suple, ese esposo que nos da todas las cosas que necesitamos para sostener una relación con Él. En cambio, nosotros en ese ejemplo venimos siendo como una mujer adúltera, como una mujer que se entrega a otros amantes, y realmente eso somos cada vez que le damos la espalda a Dios para servirnos y adorar nuestros propios ídolos. Y pensando en el matrimonio y las implicaciones que tiene hay un refrán dominicano muy conocido que dice que para salvarse uno, tiene que embromarse otro. Usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Incluso en el matrimonio sucede eso, porque una de las desgracias más grandes de esta sociedad es un matrimonio roto, es un matrimonio que caiga en divorcio. Y si bien el divorcio es una tragedia, para muchos el divorcio es un beneficio. Ayúdenme a ver estas imágenes. Por si usted no lo sabía, y espero que nunca lo haya pensado, ni tampoco se haya puesto a averiguar esto que le voy a decir. Un divorcio donde es por mutuo acuerdo, en nuestro país aproximadamente hace 2 años, no sé si ha subido, rondaba por los 35,000 pesos. Ahora bien, esto solamente incluye el pago de impuestos y los abogados. Es decir, que si hay cualquier problema con repartición de bienes, eso no está incluido ahí. Ahí está incluido el costo del proceso legal que conlleva un matrimonio. Ahora, si el matrimonio, en cambio, es por alguna diferencia, puede ser por adulterio, puede ser por diferencia, por incompatibilidad de caracteres, como se dice, más o menos ronda, o rondaba hace 2 años, no sé si subió, entre los 50,000 pesos. Ahora, también hay un matrimonio que es el matrimonio a vapor, que es cuando todo se gestiona mucho más rápido, que según esta fuente rondaba hace 2 años por los 64,000 pesos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros calculamos el costo del proceso legal que conlleva un divorcio, porque cuando usted se divorcia, aparte de que en primer lugar no está agradando a Dios, también está incurriendo en un proceso legal, porque cuando una persona se casa, cuando Alexis firmó ese papel, él constitucionalmente fue casado, marido de su mujer. Pero cuando ese vínculo se separa, entonces entra un proceso legal. Y cuando tú calculas la media, cuando tú sumas esas cantidades y la divides entre 3, más o menos el promedio de los divorcios en República Dominicana ronda casi por los 50,000 pesos, 49,666 pesos. Ahora, si tú multiplicas eso por la cantidad de divorcios del año pasado, que fueron unos 28,160 divorcios, tú multiplicas eso y te dará el resultado, la cantidad de dinero que gastaron los dominicanos por el divorcio en el año pasado. ¿Usted sabe contar hasta ahí? No, ¿cuántos ceros hay ahí? Mire, el pueblo dominicano, para costear el proceso legal de todos los divorcios que se hicieron el año pasado, más o menos gastó 1.420.944.260 pesos. Eso le costó el divorcio, eso le costó el proceso legal del divorcio a la República Dominicana el año pasado. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de divorcio si vamos a leer el libro de Oseas?
Porque el capítulo 5 de Oseas, quiero que vaya conmigo allá, todo el mundo, sígame por favor, Oseas 5. Puede buscarlo de Mateo hacia atrás si se le complica. Ese capítulo de la Biblia nos va a enseñar que asimismo, como cuando un matrimonio se desvincula, asimismo cuando una pareja se separa, incurre en un proceso legal. Igualmente, cuando nosotros nos separamos de Dios y de su palabra, vamos a incurrir en un proceso legal, pero en los tribunales del cielo. Vuelvo y repito, desvincularse de Dios y su palabra implica un problema jurídico, ¿dónde? En los tribunales del cielo. Implica un problema jurídico en los tribunales del cielo. Y esto es lo que vemos en el capítulo 5 de Oseas. Nos va a mostrar este capítulo 4 partes donde se describe todo el proceso legal. Primero, de los versículos 1 al 2, vamos a ver la querella. Luego, en segundo lugar, en los versículos del 3 al 7, vamos a ver cuáles son los testigos en este juicio. Entonces, en los versículos ya 8 al 14, veremos cuál es la sentencia de este juicio. Y en el último versículo, versículo 15, estaremos viendo cuál es el propósito de todo este proceso judicial. Entonces, póngase cómodo y vamos a entrar al estrado del tribunal del cielo y vamos a ver cómo se desarrolla todo este juicio que empieza por la querella. Vaya conmigo a los versículos 1 y 2 y vamos a leerlo. Si no tiene su Biblia a mano, también puede leer en la pantalla. La palabra de Dios nos dice así: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Versículo 2, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos, todos serán castigados. El libro de Oseas nos está hablando de qué sucede cuando nuestra relación con Dios se quiebra. Y cuando tu relación con Dios se quiebra y se rompe a causa del pecado y la idolatría, empieza este proceso legal. Y en esos 2 versículos es como el Señor poniendo la querella, poniendo la denuncia de un pueblo que se ha separado de Él. El contexto habla de un pueblo que se le llama Efraín, que se le llama Israel del norte, que también se le llama Samaria, un pueblo histórico que se separó de Dios. Ahora, así como ese pueblo, tú y yo también podemos separarnos de Dios si nos entregamos al pecado y a la idolatría. ¿Y para quiénes es esta querella? ¿Cuáles son las implicaciones, las características de esta querella? Si usted se da cuenta, ¿a quiénes empieza hablando el capítulo 5? Dice sacerdotes, a la casa de Israel y a la casa del rey. Inicia por los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los representantes de Dios delante del pueblo. Los sacerdotes eran los que tenían la responsabilidad de enseñar y demostrar a Dios a las demás personas del pueblo. Ahora bien, ese sistema levítico, ese sistema de sacerdote, de ese entonces cambió. Cristo ha venido y es el sumo sacerdote, pero la iglesia de Cristo, los que creen en el Señor, ahora vienen siendo real sacerdocio, como dice la carta de Pedro. Y que tú seas real sacerdocio, que la iglesia sea real sacerdocio, implica que la iglesia es la representante de Dios en la tierra. Y a los primeritos que le habla el Señor, a los primeritos que le llega la querella a su casa cuando pecan, ¿usted sabe a quién es? A sus sacerdotes, a los que han sido lavados con la sangre de Cristo. De manera que, hermano creyente que estás acá en esta noche,
estas palabras de juicio también son para ti. Son para todos. Son para todos. Muchas veces escuchamos este tipo de mensajes y de sermones mirando la basura del patio ajeno y no el vertedero que tenemos en nuestra habitación. Lo escuchamos como ese famoso cuento que lo he repetido una y otra vez, de la señora que estaba en el culto y mientras predicaba el pastor decía: hermanos, en esta iglesia hay personas que no leen la Biblia. Y decía a la hermana: amén, Señor, dale con el chucho. Y volvía y decía el predicador: es que hay personas que no oran. Y decía la doña: amén, Señor, dale con el chucho. Y ya el predicador está molesto porque lo están interrumpiendo y dice: hermanos, en esta iglesia hay personas que interrumpen a los predicadores. Y vuelve y levanta la voz la doña y dice: amén, Señor, dale misericordia. Entonces, cuando miramos la paja del ojo ajeno, ahí queremos juicio. Pero cuando miramos las columnas, las vigas de nuestra propia vida, entonces ahí queremos misericordia. De manera que veamos estos pasajes de manera sincera. Y esta es una querella para todos. ¿Y en qué consistía esa querella? Siga viendo los detalles del pasaje. Habla de dos lugares geográficos, Mizpah y Tabor, que eran lugares idolátricos, donde el pueblo servía a dioses que no eran el Dios verdadero. Y dice el versículo 2, que haciendo víctima han bajado hasta lo más profundo. También habla de que esos lugares fueron como un lazo, una trampa. Hermano, amigo que me escuchas, huyamos de la trampa de cambiar a Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios. Huyamos de esa trampa, porque ¿qué sucede? El versículo 2 dice que estas personas, su sentencia vino a raíz de que cavaron muy profundo y cada día más se fueron alejando de Dios. Sucede que la palabra de Dios enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, mientras estamos cerca de Dios, más nos parecemos a Dios. Y mientras más nos parecemos a Dios y estamos más cerca de Dios, más somos seres humanos creados a su imagen. Pero cuando hacemos como el pueblo de Israel del norte, que le dio la espalda a Dios y empezó a servir otras cosas que no eran Dios, mientras se iban alejando, mientras iban cavando más profundo y más profundo, menos se parecían a Dios. ¿Y qué sucede? Cuando el hombre se aleja de Dios y se entrega al pecado y a la idolatría, se deshumaniza, se vuelve menos humano. Por eso es que hoy vivimos en medio de una generación violenta, una generación deshumanizada, que no es sensible. Cada día más la violencia, la sangre, los asesinatos, el suicidio, nos tienen insensibles porque el hombre se ha olvidado de Dios. Y a raíz de eso viene la sentencia. Y esa es la querella que Dios le pone a este pueblo. Se han olvidado de Dios. En segundo lugar, el Señor va a presentar sus testigos. Mis hermanos, amigos, agárrense del asiento, que esto sí es fuerte lo que viene ahora. El Señor, como si fuera un juicio, a través de la voz de Oseas, le dice al pueblo de Israel del norte: pasen mis 5 testigos. Oseas nos va a enseñar ahora 5 testigos que no dudarán en testificar contra ti cuando tú has pecado. 5 testigos que van a testificar en contra tuya cada vez que peques. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Vamos a ver el primer testigo, Dios mismo. Dios mismo. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice? Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué es lo que está enseñando el profeta en este pasaje? Él le está diciendo a las personas de ese pueblo idólatra: yo los conozco, yo te conozco.
tú no me eres desconocido. Yo sé y conozco cada maldad y cada fechoría que tú has hecho. El profeta está aludiendo a la omnipresencia de Dios. ¿Y qué es la omnipresencia de Dios? Es un atributo, perfección de Dios, que implica que Dios todo lo conoce. Dios todo lo conoce, hasta lo más íntimo y lo más secreto de tu alma y tu corazón. No importa que tú lo allantes, no importa la ropa de cristiano que tú sientes que te pongas, no importa que tú vengas y formes parte de la congregación porque estás sin Cristo en una lista y porque vengas al culto. Dios conoce si realmente tu vida le pertenece a Él o le pertenece a otro. Dios te conoce. El primer testigo es Dios y su palabra. El primer testigo que pondrá en evidencia cuando estamos lejos de Dios. A ver, el tiempo avanza. Segundo testigo, tus ídolos. Mire lo que dice el versículo 4. ¿No piensan en qué? No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Conocer ahí, como se había explicado antes, es tener una relación íntima con Dios. El pueblo no tenía una relación íntima con Dios porque servían a otros dioses, porque espíritu de fornicación había en ellos. Y cuando hablo de espíritu de fornicación, ¿a qué me estoy refiriendo? En el caso del pueblo de Israel del norte, hace miles de años para allá atrás, eso implicaba que el pueblo servía a unos dioses de la fertilidad, llamado Baal, Acera, que se representaban con una estatua de un toro, otra se representaba con estatuas de madera. En cambio, los ídolos nuestros han cambiado porque los ídolos se han modernizado. Ahora, en medio de nuestra generación, también hay un espíritu de fornicación. Fornicación ahí es serle infiel a Dios. Y ese espíritu de fornicación se hace evidente cuando nosotros nos entregamos a los dioses, por ejemplo, de la avaricia, del dinero, del entretenimiento, de las redes sociales. Cuando nosotros permitimos que cualquier otra cosa fuera de Dios venga y reemplace al Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces hay un espíritu de fornicación rondando alrededor nuestro. El primer testigo, este es el segundo. El segundo testigo que va a declarar contra ti se va a parar en el tribunal y va a decir: mira, ese no te sirve, ese invierte más horas en Facebook que en tu palabra, ese invierte más horas viendo series en Netflix que estando contigo, ese no ora, ese no se preocupa por servir porque está conectado a un teléfono, porque le importa más su novia, sus relaciones, su profesión, más que a ti. Tus ídolos van a testificar en contra tuya, es lo que dice ese pasaje. Y en contra de todo aquel que ha decidido darle la espalda a Dios. Pero el tribunal todavía caben más testigos. Y se levanta en la sala un tercer testigo. Y este sí es sutil, este sí es un tigre. Este tercer testigo es tu orgullo. Tu orgullo. ¿Cómo dice el versículo 5 que lo tenemos ahí en pantalla? Dice, ¿la qué? La humildad. La soberbia, la mansedumbre. No, dice la soberbia. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Esa expresión le desmentirá en su cara es un término jurídico, es como va a testificar en tu cara. Y los de Israel y los de Efraín entonces tropezarán en su pecado, para referirse al pueblo de Israel del norte, y también involucra a la otra parte del pueblo, que es el pueblo de Judá, que tropezará también con ellos. La palabra soberbia ahí, en el idioma original que se escribió ese pasaje, que fue en hebreo, viene de la raíz engrandecerse. Sentirse grande, sentirse superior,
sentirse que tú eres el mandamás, sentirse que tú eres el dueño de tu propia vida, sentir que tus deseos y tus decisiones son más importantes que la palabra de Dios. Ahí soberbia no es simplemente alguien que se la da, alguien que es, como decimos acá, que es aguajero, dicen algunos. No, no es eso. Acá ser soberbio es no obedecer la palabra de Dios. Porque obedecer la palabra de Dios implica no ser sabios en nuestra propia prudencia, sino temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso es ser humildes. Y el que hace lo contrario, entonces es soberbio. Alguien decía en una ocasión que todos llevamos orgullo dentro. Ahora bien, la diferencia va a ser en qué tanto tú lo alimentes, ese orgullo. Qué tanto tú lo alimentes. Hay una historia muy conocida, y es que a las afueras de una ciudad practicaban unas peleas clandestinas de perros. Y había algo que llamaba mucho la atención en esas apuestas ilegales que hacían. Y es que había un joven que siempre apostaba y siempre ganaba. Siempre que apostaba, siempre ganaba. Y alguien se dio cuenta y fue a confrontar al joven y le dijo: ¿cómo es posible que cada vez que apuestas a un perro, el perro gana? Si apuestas al pitbull, gana el pitbull. Si apuestas al pastor alemán, gana el pastor alemán. Si apuestas al negro, gana el negro. ¿Cómo es que lo haces? Y responde el joven y dice: yo te voy a confesar algo. Lo que sucede es que yo soy el que alimenta a los perros. De manera que el perro que yo quiero que gane, yo lo alimento más. Y el perro que yo quiero que pierda, no lo alimento. Lo dejo morir de hambre. Hermanos, ¿a quién estamos alimentando nosotros? ¿Nuestro orgullo? ¿Con nuestras posesiones? ¿Poniendo nuestros intereses por encima de Dios? ¿O estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios? Alimentémonos de la palabra de Dios, para que el día que llegue la tentación no nos devore el pecado. Hay un cuarto testigo, que es tu lejanía de Dios. Dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. ¿Por qué no lo hallarán? ¿Por qué no lo hallarán? Se apartó, se fue. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo entregue en pos de sus propios deseos. El Señor se fue y ellos llevaban vacas, ovejas para sacrificarlo a Dios, pero Dios le está diciendo: eso es en balde, porque ustedes no tienen un corazón que realmente me quiera obedecer. La pregunta es, hermanos y amigos, ¿cuáles son tus ovejas y tus vacas con los que tú crees que estás ganándote el favor de Dios? Quizás la oveja y la vaca que tú piensas que sacrificas es que vienes a la iglesia, es que te vistes de cierta forma, es que cumples con ciertas normas, pero no. Dios quiere conocimiento de Él, relación con Él, por encima del sacrificio. Un quinto y último testigo, y es tu rivalidad contra Dios. ¿Qué dice ese versículo 7? Contra Jehová prevaricaron, pecaron, se fueron en contra de Jehová. Cuando pecamos contra Dios, pecamos. Y dice: ¿por qué? Porque han engendrado hijos extraños, hijos ilegítimos. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Queriendo decir que iba a pasar rápido. Iba a venir un juicio que iba a acabar con todos ellos rapidísimo. Y el quinto testigo es esa rivalidad que solemos tener contra Dios. Cuando le seguimos la contraria a Dios, cuando Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra, eso es un testigo que da fe y testimonio de que estamos lejos de Dios y merecemos el juicio.
Ahora viene la parte final, que es la sentencia. Quizás los más jóvenes no recuerden esto, o quizás sí. Hay una serie radial cubana llamada Tres Patines. ¿Quién la conoce? Bueno, para los más jovencitos, Tres Patines trata de un juicio que se celebraba en cada capítulo. Cada capítulo se celebraba un juicio y el personaje principal era Tres Patines y luego le seguía el señor juez. Pero cuando empezaba cada programa había algo que me llamaba la atención. Si usted recuerda, cada programa, el juicio comenzaba con el secretario pasando lista. ¿Lo recuerda? Venía el señor secretario y decía, ¿quién es? Rudecindo el que empieza, se me olvida. Venía el secretario pasando lista y decía, Rudecindo Escaldeiro y Escoviña, y decía él, presente. Luego decía, Luz María Nananina, ¿y qué decía? Aquí como todos los días. Pero cuando llamaban a Tres Patines, que era el protagonista, o no sé si el villano de la película, cuando decían José Candelario Tres Patines, ¿cómo él respondía? A la reja. Sin empezar el juicio, él sabía que estaba sentenciado. No importa que el juez lo culpara de un cartericidio por robarse una cartera o que lo culpara de un gallinicidio por comerse una gallina. No importa el caso, Tres Patines era culpable. Esa es nuestra condición delante de Dios. No importa cuánto nos justifiquemos, no importa cuántas obras hagamos, no importa cuán santo pensamos que somos, delante de Dios merecemos el castigo y somos culpables. Miren las condiciones de esta sentencia. Dice, tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Ese es el 8, está hablando de que hay una alerta de que viene el juicio de Dios. Versículo 9, Efraín, el pueblo de Israel, será asolado, será devastado, porque viene el día del castigo. En el día del castigo, en las tribus de Israel, yo hice conocer la verdad. Dios hizo que se conociera su verdad, pero si conocemos su verdad y no la obedecemos, somos culpables. Y sigue diciendo el profeta, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, es decir, como los que se robaron una frontera, que la Biblia dice en Deuteronomio, que los que traspasan linderos son malditos delante de Dios, y habla de que Dios derramará su ira sobre ellos. ¿Cómo qué? Con la facilidad que se cae un vaso de agua, y con el estruendo y la fortaleza que vienen grandes toneladas de agua, así vendrá repentino y poderoso el juicio contra aquellos que viven en sus pecados. Y sigue diciendo que Efraín será vejado, es decir, que Efraín será oprimido, será quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Vanidades ahí significa mandamiento. La idea es que el pueblo quería vivir según los mandamientos de los hombres y no los mandamientos de Dios, y por eso venía el juicio contra este pueblo. Y dice, yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Está hablando de estos pueblos y la característica del juicio. Usted sabe lo que es carcoma, ¿verdad que sí? Yo me imagino que sí. Usted sabe lo que es polilla. Está hablando de larvas, de gusanos que se comen la madera. Pero así como un gusano se come la madera, así viene el juicio de Dios. Y tú que no has creído en Cristo, te recuerdo que así como carcoma y como polilla, serás comido por el gusano que nunca muere si no aceptas a Cristo pronto. Esa es la realidad que nos enseña la Biblia. Y sigue hablando de su juicio. Y dice, el versículo 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, a un pueblo poderoso, y enviará al rey Yareb, que tiene un nombre histórico que yo ni lo sé pronunciar. Vamos a seguir hacia adelante. Y dice, mas ese rey no podrá sanar
ni podrá curar la llaga. Aunque tú vayas donde tú vayas, aunque vayas donde consejero, aunque vayas donde brujo, aunque vayas donde el que más sabe, si tú sigues viviendo en pos de tu pecado, nadie te despinta ese juicio de Dios. Porque yo seré como león Efraín y como cachorro a la casa de Judá, y yo arrebataré y me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. No habrá manera de escaparte del juicio de Dios por tu propia cuenta y por tu propia fuerza. La pregunta es, ante tan duras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Acaso Dios es un rey malvado que quiere vernos a todos condenados? ¿Cuál es el propósito de sentenciarnos así? Todos somos culpables delante de Dios y su juicio es severo. Es lo que nos ha enseñado esta palabra. Pero hay un propósito. Lea el versículo 15 y con esto terminamos. Quisiera que lo leamos juntos a la cuenta de 3. ¿Todos los ven? 1, 2 y 3. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, el propósito de este juicio no es que el ser humano se queme en el infierno y sea comido por el gusano. El propósito de este juicio es que el ser humano escarmiente en su necesidad espiritual y acuda a Cristo y sea salvo. El propósito de ese juicio para el creyente es que se dé cuenta que aunque estemos en esta tierra, seguimos cargando con las consecuencias del pecado. Y si usted sigue leyendo, mire qué hermoso, capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dios nos juzga, pero también nos cura, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará, para referirse que rápidamente cuando el Señor quiere restaurar, restaura y viviremos delante de Él. Y dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Este juicio es para que nos acerquemos más al Señor. Porque todos somos culpables delante de Dios y su juicio es severo, pero, oh gran bendito pero su gracia es abundante. Su gracia es abundante. En Cristo hay perdón, porque el propósito de este juicio es llevarnos a nuestro mejor representante y mejor abogado que jamás existirá. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿cuál es la solución? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Acude a Él y Él te dará la justicia que necesitas. Porque en esa cruz hemos sido justificados. Porque en esa cruz el Señor ya no ve tu pecado, sino que ve a Cristo colgado. El juicio de Dios es severo, pero su gracia es abundante.